padres son originarios de una comunidad de Jerez, Zacatecas, y después de casarse se mudaron a Guadalajara en busca de una mejor calidad de vida. Esto fue por allá de 1980. Mi madre se casó muy joven, apenas con 17 años, y de inmediato tuvo sus dos primeros hijos, mi hermano Fernando y a mí, Diana, y puedo afirmar que mi madre solo se portó bien con mi padre mientras se aclimataba a la ciudad. A nosotros desde muy chicos siempre nos dijo que mi papá era un hombre muy malo, que no deberíamos decir nada de lo que pasaba en la casa, y crecimos con esa idea, además de que mi papá casi nunca estaba en casa por tener dos empleos, y aún estando él, era un padre que no nos ponía mucha atención. Para él, su vida era trabajar y complacer en todos sus gustos a mi madre, que en realidad no había nada en que no la complaciera. Ropa, zapatos, maquillaje, bolsas, todo. Que si mi madre se portó mal, era por gusto, no por necesidad. Mi madre, a quien llamaré Paula, era de tener muchos amigos, como ella los nombraba. Fueron varios hombres de los que recuerdo haberla escuchado hablar, pero hubo uno que fue especial, Roberto. De Roberto, no solo escuchamos a Roberto, también lo llevaba a casa, claro, cuando mi papá no estaba. Saliendo de la escuela, nos encerraba en casa y ella estaba todo el día en la calle, con Roberto o en nuestra casa. Para esto, cuando Roberto llegaba, nosotros nos íbamos a encerrar a nuestro cuarto. Un día llegó al grado mi madre de llegar con una fotografía de Elizabeth, la esposa de Roberto, y de sus 3 hijos, y nos preguntó: a ver, hijos, ¿quién es más bonita? ¿Elizabeth, la esposa de Roberto, o yo? Claro que dijimos que mi madre, y mi mamá respondió: claro, vieja panzona prieta. Yo también tengo hijos, y nunca me descuidé así. Yo en ese entonces tendría algunos 10 años, pero sabía que lo que mi mamá decía estaba mal. También entendía que mi madre sentía celos de esa señora. ¿Cómo obtuvo la fotografía mi madre? No lo sé. ¿Cómo sabía los nombres de todos? Tampoco lo sé. Pero sí sé dónde la volvimos a ver esa fotografía. Un día, simplemente mi madre no volvió a casa. Tras levantar la denuncia de desaparición, la policía le pidió a mi padre que revisara toda la casa, buscando algún indicio de su huida, o si fue raptada, o algo, y encontró que ya no había nada de sus pertenencias, y encontramos un altar pequeño, donde estaba una imagen de una mujer desnuda con las manos encadenadas y en llamas, que al reverso tenía pegada con una tachuela la fotografía de Elizabeth y sus hijos. La tachuela estaba clavada en la cara de Elizabeth y la cara de los 3 niños rayada con pluma, y también se encontraba otra imagen, una de San Ramón Donato, con un chicle masticado y pegado en la boca, y a sus pies escrito el nombre de mi padre. Sí, mi madre le había quitado el esposo a esa mujer con brujería, pero poco le duró el gusto. A los pocos meses volvió con la cola entre las patas, diciéndole a mi padre que se fue porque estaba en crisis por el cambio de salir del rancho a vivir en una ciudad tan grande, el no conocer a nadie, la soledad. Y mi padre le creyó. Y cosa que era total mentira. Mi madre se sentía como pez en el agua en Guadalajara. Ella, con su primaria trunca, se sentía toda una diva de la televisión. Y comenzaron a pasar cosas muy extrañas. No estoy segura cuál de estas situaciones pasó primero. Yo solo tenía 11 años, pero recuerdo con claridad
que de la nada, y como a mediodía, se llenó el cuarto de mi madre de hormigas, unas hormigas negras que venían de la puerta principal. Entraron como en fila. Así en un instante se llenó por completo su recámara, las paredes, el techo, su cama, su ropa, todo estaba completamente lleno de hormigas, pero solo su cuarto. Esas hormigas no se fueron para ningún otro lugar de la casa. Adentro del ropero aparecían unos gusanos negros grandes, como peludos. Ella los llamaba azotadores o quemadores, y no fue una vez o dos, era siempre. Cada que mi madre se iba a cambiar, ahí estaba uno encima de su ropa. Estas dos situaciones fueron los primeros eventos de una serie de fenómenos que vivimos por años, y mira que tengo relatos para llenar tu canal todo un mes, pero solo te mencionaré los que se repetían o que fueron más fuertes para no aburrir a tu audiencia. También te menciono que mi padre jamás escuchó ni vio nada. Él, toda la vida, ha estado como ciego y sordo ante todo. Por las noches se comenzó a escuchar ruidos en la azotea, como si se arrastrara una cadena. Le comentábamos a mi mamá al despertar, y ella decía que no escuchaba nada, que decíamos mentiras. En la cocina por las noches sonaban los trastes, como si los estuvieran moviendo, pero muy fuerte, y amanecía todo normal. Se comenzaron a escuchar pasos descalzos dentro de la casa, y la temperatura comenzó a bajar, al grado de que la casa se volvió un lugar oscuro y frío siempre, primero por las noches, después hasta durante el día. Se sentía la presencia de algo o alguien, pero a su vez te erizaba la piel. Podías sentir terror, porque era una sensación de tener un cuerpo frío cerca de ti, al que podría jurar podías sentir su respiración o presencia. Por las noches, aún sin viento, se escuchaba la voz de una mujer que gritaba el nombre de mi madre, y le decíamos que alguien le gritaba desde afuera, y ella solo decía: no es nadie, no estén de mentirosos, pero ese grito era como si viniera la voz de lejos, y como si pusiera las manos al frente de su boca, haciendo eco. Mi madre juraba que no había nada, que era porque veíamos películas de terror y nos espantábamos solos, pero ella siempre estaba dormida, o si estaba despierta, quería que siempre estuviéramos, a partir de que se regresó de su escapada romántica con ella. El físico de mi madre comenzó a cambiar muy rápido. Pueden adjudicarlo a la depresión de haber perdido a su amante, o algo paranormal. Cuando mi mamá regresó, tenía 31 años y comenzó a envejecer. Después de los eventos que ya mencioné, los párpados se le cayeron, se le marcaron las líneas de expresión, subió mucho de peso. De ser una mujer que presumía ser talla 5, llegó a ser talla 40. Sus manos se llenaron de manchas de la edad, de esas manchas que salen cuando uno ya es adulto mayor. Su piel, de ser blanca, cambió a ser morena. Decía que sentía mucha ansiedad en las piernas, como si le caminaran hormigas, y para sus 32 años ya tenía bochornos, sudaba mucho, y ahora que lo recuerdo, más bien parecía como si fuera mi madre, una figura de cera que se derretía, porque su piel incluso se ponía como si se hubiera soleado, y el sudor caía a chorros. Para sus 40 años, mi madre ya estaba encorvada, y con la apariencia y achaques de una anciana, ya no tenía nada que ver con la mujer que ella creyó ser. Esa mujer, que era amante de cuanto hombre le gustara, ya no existía. Más o menos, cuando mi madre tendría entre 33 años,
Una vecina que no tenía amistad con ella le llevó un plato de comida. Era un poco de mole, arroz y una pierna de pollo en un plato de peltre. La vecina le insistía que se lo comiera, que venía calientito, y ella se entretuvo con algo y no se lo comió al momento, solo lo tapó, y cuando llegamos de la escuela me mandó a mí a ponerlo a calentar encima del comal, mientras ella seguía haciendo la comida, y comenzó a escuchar un tss, tss, tss. Destapó el plato y estaba lleno de gusanos blancos. Ese tss, tss, tss venía de esos gusanos. En una ocasión, en la madrugada, mi madre abrió la puerta de mi cuarto y comenzó a gritarme: ¿por qué no me respondes? ¿Qué estabas haciendo? Yo desperté al primer grito y la volteó a ver a la puerta, y ella seguía regañándome, pero hablaba enfocada a los pies de mi cama, y le respondí: ¿qué pasó, mamá? Y al escuchar mi voz, mi madre prende la luz y gritó, y como mi hermano y papá se despertaron, ella dijo que me vio salir del baño y que me habló, y como no le respondí, se fue detrás de mí para regañarme por malcriada, pero al prender la luz, se dio cuenta de que yo estaba acostada y de pijama azul marino, y al mismo tiempo de pie y con un camisón blanco. Justificó este evento diciendo que yo era tan mala hija que ya hasta andaba penando en vida. Familiares que llegaron a visitarnos mencionaron que por la noche vieron una mujer afuera de nuestra casa, como dándole vueltas, pero por dentro de nuestro patio. Mi mamá les dijo que la vecina era medio bruja y penaba en vida, que la mujer que veían era la vecina. Esto pasó cuando ya tendríamos algunos 20 años. Estando viendo la televisión, mi madre se quedó mirando espantada a la puerta, se paró y corrió para su cuarto. Aún no daba ni 3 pasos cuando la puerta principal se abrió de un golpe, azotándose. La puerta era de pasador, no de perilla, y el televisor se apagó. Mi madre no reconocía nada, pero se veía el terror en su mirada. Con la llegada de los teléfonos con cámara más moderna, estábamos tomando unas fotos dentro de la casa. En 2 fotografías donde salía mi madre, junto a ella se veía a alguien, o algo, más bien dicho, con forma humana, pero como si fuera de luz. Vaya, como se ve una radiografía. Y finalmente te comento que a esa mujer que la visita llegó a ver alrededor de la casa, la llegamos a ver mi hermano y yo. Con los años, hasta mi esposo. Efectivamente es una mujer. Se ve como si fuera una sombra que camina a paso lento. Yo la vi de perfil a las 3 de la mañana. Su rostro parece descarnado. Por la forma en cómo se ve la mandíbula y la nariz, se aprecia un acabado largo. Cuando la vi, me quedé paralizada del miedo, pero la seguí hasta que se perdió al llegar a la barda de la casa. Mi esposo y yo ahora vivimos en Saltillo, y aunque vaya a visitar a mis padres, jamás me quedo a dormir. En el transcurso de su vida, mi madre se ha ido a que le hagan limpias y curaciones de brujerías, pero solo se le retiran algunos síntomas, no todo. En general te digo que mi madre lleva más de 30 años siendo una anciana, y al día de hoy debe de tener algunos 64 años. Yo reconozco que mi madre no fue una buena mujer, y además de la brujería del plato de mole, vinieron más, de las que yo fui testigo, pero son relatos muy fuertes para que tu audiencia los crea, con decirte que en una ocasión ya se estaba muriendo, y por accidente matamos a una bruja nahual.